La idea es como, digamos, extender el concepto de, pues, como de reflexión a una circunferencia, ¿no? Por lo menos en el contexto de lo que queremos hacer nosotros, es ese, ¿no? Entonces, bueno, pues tú tienes una circunferencia con centro en Q y radio R, y te tomas un punto distinto del centro. Entonces, el inverso de este punto con respecto de la circunferencia va a ser un punto que vive en la semirrecta, que empieza en Q y pasa por Z, donde el producto de la distancia de Q a Z por la distancia de Q al inverso va a ser el radio al cuadrado, ¿no? Eso básicamente es la definición. Entonces, pues son las dos cosas que están escritas aquí, ¿no? Que el inverso vive en la semirrecta que empieza en el punto Q y pasa por Z, y que el producto de las distancias es el radio al cuadrado. Pues bueno, que más vimos que si tú empiezas a acercar este puntito al centro de la circunferencia, pues entonces el inverso se tiene que alejar mucho. ¿Por qué? Pues porque si Z está muy cerca de Q, entonces esta distancia es muy pequeña, y para que el producto me dé R cuadrada, pues esta distancia se tiene que ser muy grande, ¿no? Que más al revés también, ¿no? Si Z es muy grande, pues, o sea, si lo alejamos mucho de Q, o sea, y es lo que dice aquí, ¿no? Si Z tiende a infinito, o la distancia entre Z y Q tiende a infinito, entonces entonces la distancia entre el inverso de Z y el punto Q va, ay, va a estar cada vez más cercana a cero, ¿no? O sea, si Z está muy lejos, pues entonces el inverso va a estar muy cerquita del centro de la circunferencia. También vimos que aplicarle dos veces la inversión a un punto es regresar el punto al mismo lugar, ¿no? O sea, si tú agarras Z, inviertes, te vas al inverso de Z y luego vuelves a invertir, regresas a Z, ¿no? Entonces esto quería decir que la inversión compuesta consigo misma me daba la identidad. Y ahora también habíamos visto que digamos, definir la inversión circular como una función del plano, del plano complejo yo tenía dos opciones, o la definía quitándole el centro de la circunferencia, porque digamos que si z es igual al centro de la circunferencia, entonces el inverso no está definido, porque la distancia entre z y q sería cero, y en ese caso pues no existe ningún punto en el plano que cumpla estas dos cosas, ¿no? Bueno, entonces si yo la quiero definir en el plano, lo que tengo que hacer es o quitarle el centro de la circunferencia y ya solo dejarlo así, o agregarle, agregarle un punto al plano, que le voy a llamar infinito, y entonces pues voy a decretar yo que el inverso del centro de la circunferencia pues va a ser este punto, ¿no? Y bueno, y utilizando esta propiedad de que la inversa, ajá, de que la inversión es su propia inversa, entonces si el inverso del inverso con respecto del círculo Q es el infinito, pues entonces el inverso del infinito pues tiene que ser Q, ¿no? Digamos, para que se siga cumpliendo esta cosa de aquí. Ajá, y ya bueno, y aquí está el último comentario, es que si yo me tomo un punto en la circunferencia de inversión, pues entonces como la distancia de Q a Z es R, el único punto que vive en esta semirrecta que haga una distancia con Q de tal forma que al multiplicarla me va a dar R cuadrada, pues es Z mismo, ¿no? Creo que apenas empezó a grabar. Bueno, ajá, entonces el inverso de Z, si Z vive en la circunferencia, pues es el mismo, ¿no? Que digamos, eso es una parte importante es una parte importante de la inversión, en el sentido de que si yo quiero utilizar la inversión para extender el concepto de reflexión, pues también los puntos de la recta sobre la que reflejábamos se quedaban fijos bajo la reflexión, ¿no? O sea, en este caso igual, los puntos de la circunferencia de inversión se quedan fijos. Luego, ¿qué hicimos? Bueno,
Aquí en esto me atoré un poco ya la última clase, pero era sí, encontrar la regla de correspondencia de la inversión circular, ¿no? Si yo tenía una circunferencia con centro en Q y radio R, la regla de correspondencia de la inversión es esta expresión de aquí, ¿no? Que es pues, R cuadrada entre Z conjugado menos Q conjugado más Q, ¿no? Entonces digamos que de esa forma yo podía obtener el inverso de cualquier punto distinto del centro de la circunferencia. Entonces, pues lo que íbamos a hacer pues, es definirla por casos, ¿no? Decimos que la inversión circular sobre la circunferencia K va a ser un mapeo, una función que va a ir del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, o sea, digamos ya pegándole el punto del infinito, y que el inverso de Z pues va a estar dado por esta cosa. Si Z es distinto del centro y distinto de infinito, va a ser infinito si Z es igual al centro de la circunferencia, o va a ser Q si Z es el infinito, ¿no? Entonces, pues ya, digamos que ya tenemos, pues ya digamos como el concepto de inversión ya bien definido, bien controlado, y tenemos ya la regla de correspondencia. Y también tenemos pues un nuevo lugar, ¿no? En el que vamos a trabajar ahora, que va a ser el plano de los números complejos, pero pues, con un punto extra, ¿no? Ahí. Entonces, a ver, antes de avanzar con lo siguiente de la teoría, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se ve la inversión sobre algún círculo en particular. Y bueno, pues el círculo más común que puede uno pensar, pues es el círculo unitario, ¿no? Centrado en el origen. Entonces, por ejemplo, si K, la circunferencia K es igual a S1, pues entonces la inversión sobre S1 pues va a ser un mapeo del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, donde a cada punto bueno, pues ya lo pongo acá abajo, ¿no? Entonces, a ver, si Z es distinto de Q y también es distinto de infinito, pues entonces, ¿cuál va a ser el inverso de Z con respecto de S1? ¿Quién me dice? ¿Uno entre Z? No, No. casi. No. ¿Z mismo? ¿Cómo? ¿Z mismo? No. ¿Cuál es o sea, según esta expresión de aquí, ¿qué necesito para saber el inverso de un punto con respecto de una circunferencia? Uno entre el conjugado de Z. Ujú. Sí, o sea, necesito el radio, que en este caso, pues el radio de S1 es 1, ¿no? Y necesito el centro, que en este caso el centro es 0. Entonces, si yo sustituyo esos dos datos aquí, pues aquí tengo 1 entre Z conjugado menos 0 más 0. Pues me queda 1 entre Z conjugado. Ajá. Entonces, pues en ese caso, este mapeo, 1 entre Z conjugado, sería la inversión con respecto del círculo unitario.
Ujú. Ajá, entonces, a ver. Y bueno, pues obviamente si z es igual al 0, pues entonces el inverso va a ser infinito. Y si z es igual a infinito, pues el inverso va a ser el 0, ¿no? Nada más. En los demás casos, pues es 1 entre z conjugado. Va. Entonces, a ver. Lo que sigue es ver una propiedad de semejanza de triángulos que se satisface, digamos, ya teniendo en cuenta la siguiente cosa. Para ver, voy a tener que recortar un dibujo. Tú no sabes, espérame tantito. ¿Qué página es 41? Aquí está. Ujú. Bueno, a ver, ¿dónde pongo esto? Lo voy a poner aquí. Entonces, a ver, vamos a ponerle un poquito de atención a este dibujo. Ajá. Entonces, a ver, consideremos, bueno, digamos que, bueno, dos comentarios. Uno es que vamos a tratar de facilitar la notación. Por ejemplo, si yo tengo un punto A, su inverso le voy a poner a gorrito para no escribir I, subíndice K de A. O sea, para hacerlo más práctico, al inverso de un punto le voy a llamar a gorrito, ¿no? Así como está aquí A con este gorrito de aquí. Y así, y al inverso de B lo voy a llamar B gorrito, ¿no? Y esa es una notación que voy a empezar a utilizar de aquí en adelante. Entonces, a ver, fijémonos en lo siguiente. Yo tengo una circunferencia, su centro, y me tomo dos puntos distintos del centro, A y B, ¿no? Estos dos. Entonces, pues, esos tres puntos, el centro y A y B, me forman un triángulo, ¿no? Q, A y B. Este triángulo de aquí. Y luego, lo que vamos a hacer es que voy a considerar el inverso de A, pues, que es este punto de aquí, y luego el inverso de B, con respecto del círculo, que es este punto de aquí. Y eso me forma un segundo triángulo, que es este triángulo de aquí. Entonces, la cuestión es que esos dos triángulos van a ser semejantes. O sea, pero van a ser semejantes en un sentido como, pues como chueco, ¿no? Porque o sea, que dos triángulos sean semejantes quiere decir que tengan los mismos ángulos, ¿no?
Entonces, pues este ángulo de aquí va a terminar siendo igual a este ángulo y este ángulo de aquí va a terminar siendo igual a este ángulo de aquí, ¿no? Esa va a ser la correspondencia. Entonces, a ver, pues vamos a escribir eso. Y ahorita ahorita vemos la demostración de ese hecho. Ujú. Bueno, no sería teorema, porque no es algo tan. Sería un lema. Ajá, lema. Entonces, bueno, sea acá una circunferencia con centro en Q. Y radio R. Si A y B son puntos en el plano. Bueno, vamos a ponerlo así nada más. En C, sin el infinito. Entonces tengo dos complejos distintos de Q. Obviamente. Entonces, el triángulo QAB es semejante al triángulo QA gorro B gorro. Ok, y a ver, ¿ustedes cómo creen que podamos hacer esta demostración? ¿Qué se les ocurre que podamos utilizar? No sé si paralelas. Puede ser. Digo, no es la forma en la que. Sí, o sea, generalmente los triángulos semejantes aparecen, pues sí, ¿no? Cuando hay paralelas, pero aquí. Pues es que si te fijas por lo que sugiere el dibujo, o sea, para que este ángulo, o sea, para que hubiera una paralela, entonces este ángulo tendría que ser igual a este, ¿no? O sea, entonces esta y esta serían paralelas y estos dos son iguales, pero pues, según la correspondencia de los ángulos, pues este ángulo no es igual a este, ¿no? Entonces, más bien sería utilizando una relación de proporcionalidad entre sus lados. Esa sería la forma que yo, digamos, por la definición del inverso, ¿no? Que es esta de aquí. Pues entonces, ¿qué tengo? Que esta distancia multiplicada por esta distancia es r cuadrada, ¿no? Igualmente, esta distancia multiplicada por esta distancia es r cuadrada. Entonces, seguramente, por ahí puedo encontrar una relación de proporcionalidad entre los lados de este triángulo y los del triángulo grandote, ¿no? Entonces, ajá, a ver. Demostración. Bueno, sabemos
¿qué? Bueno, pues que la distancia entre A y Q multiplicada por la distancia entre A inverso y Q es igual a R cuadrada, ¿no? Y esto también es igual a la distancia entre B y Q y la distancia multiplicada por la distancia de B inverso y Q. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, y esto quiere decir que la distancia entre Q, no, perdón, que la distancia entre A y Q dividida entre la distancia entre B y Q es igual que la distancia entre B gorro y Q y la distancia entre A gorro y Q, ¿no? O sea, si estos dos son iguales, si este es igual a este, pues entonces podemos obtener esta relación, ¿no? De proporcionalidad. Y pues con eso ya está. Porque tenemos que la razón de este lado, de este lado entre este lado, es la misma que la de este lado entre este lado, ¿no? Y con eso ya tenemos la semejanza de los dos triángulos. O sea, este lado, este de aquí y este son igual, la razón entre estos dos es la misma que la razón entre este, ¿no? Justamente por eso quedan los ángulos torcidos, ¿no? Porque la proporcionalidad no es de este entre este, es lo mismo que es entre este. No, es este entre este, es lo mismo que este de aquí entre este de acá. Entonces, eso implica que los triángulos son semejantes y la correspondencia de los ángulos iguales, pues son, este ángulo, a ver, este ángulo pues es compartido, ¿no? De los dos triángulos. Entonces, o sea, ese ya está. Pero este es igual a este y este va a ser igual a este, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminarlo. Esto implica que los triángulos son semejantes. Muy bien. A ver, bueno, una cosa que aquí viene como teorema, pero yo pienso que pues eso podemos no demostrarlo, a ver, dependiendo de ustedes qué tan fresco tengan esta situación. Entonces, a ver si vamos a utilizar esto. Si yo tengo un círculo, me tomo su diámetro y un punto en el círculo. Entonces aquí se forma un triángulo, que es este triángulo de aquí. Entonces, ¿quién me dice este ángulo de aquí, el ángulo que se forma ahí, cuánto mide? 90. Ajá. Ok, ¿todo el mundo tiene claro eso? Víctor Alan, ¿tú te queda claro eso?
Sí, Sí, ok, pues, o sea, cualquier triángulo que digamos esté conformado por un punto en la circunferencia y el otro lado, digamos, y uno de sus lados sea un diámetro de círculo, pues entonces va a formar va a formar un triángulo rectángulo en cualquier punto que yo me tome, ¿no? O sea, ese ángulo de aquí siempre va a ser recto. Y la demostración es sencilla, ¿no? O sea, bueno, de hecho es un ejercicio de la siguiente, de la tarea que ya tiene que ver con estos temas. Pero la demostración es muy sencilla, ¿no? Pues te tomas el centro, te tomas este punto, entonces tienes dos triángulos que además son isósceles, ¿no? Porque este lado y este lado son iguales y este lado y este lado son iguales porque son radios y pues ahí te fijas en los ángulos. Utilizando eso de que los triángulos son isósceles, ya te tiene que quedar que este de aquí es recto siempre. Ok, va. Entonces, a ver, vamos a poner esto. Porque esto lo vamos a utilizar para el siguiente resultado. Ujú. Vamos a ver que pues, si K es una circunferencia, ahora vamos a ponerle este A y B y C, ¿no? K es una circunferencia con diámetro AB y K es una circunferencia con diámetro AB y C es un punto en K distinto de A y B. Entonces, el triángulo ABC es rectángulo. Es rectángulo y donde el ángulo recto pues es el ángulo en C, ¿no? Ok. Va. Entonces, a ver, necesito una nueva imagen. Denme un segundo. Ahí está. A ver, vamos a ver qué va a pasar cuando yo hago la inversión y se la aplico a todo un conjunto de puntos, como puede ser una línea recta. Ujú. A ver, entonces, antes de hacer la división y echar el choro de lo que va a decir el teorema, vamos a analizar el dibujo primero. A ver, entonces, fíjense, tenemos la siguiente situación. Tenemos una circunferencia K, que va a ser la circunferencia rosa, y luego tenemos una línea recta, que es esta línea recta L, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es aplicarle la inversión circular a todos los puntos de la recta L. Entonces a cada uno de los puntos yo le quiero aplicar la inversión y ver las imágenes de todos estos puntitos que viven en la recta, qué curva me van a generar, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente como lo sugiere el dibujo, pues la imagen de toda de toda la recta bajo la inversión circular, pues va a ser una circunferencia, ¿no? Es lo que sugiere el dibujo. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, pues primero tomamos el centro de la circunferencia, que es el punto Q, trazamos una perpendicular del centro a la línea recta, ahí está, y al punto de intersección le vamos a llamar A, ¿no? Al punto donde la línea perpendicular, sí, o sea, al punto de intersección de esta recta perpendicular a la recta L, corta con L, le vamos a llamar A. Y luego me voy a tomar otro punto dentro de la recta L, ¿no? De tal forma que, que el triángulo Q, A y B, pues va a ser un triángulo rectángulo, ¿no? Porque pues o sea, va a estar formado por estos tres puntitos y el ángulo en A, pues por construcción, así lo elegí yo, es recto. Ahora yo voy a invertir A y B con respecto de la circunferencia K, ¿no? Entonces, qué voy a obtener? Pues voy a obtener dos puntos dentro de estos segmentos. O sea, cuando yo invierta A, pues voy a obtener un punto dentro de este segmento de recta, aquí adentro de la circunferencia K, por lo menos como está dibujado la situación, ¿no? Y el inverso de B, pues va a ser un punto dentro de este segmento, aquí, ¿no? Que le voy a llamar B gorrito. Ahora, por lo que acabamos de ver de la semejanza de los triángulos, el ángulo que se forma, bueno, los dos triángulos, estos dos triángulos son semejantes, ¿no? El triángulo Q, A gorro, B gorro es semejante al triángulo Q, B, A, donde este ángulo en A es igual a este ángulo en B y este ángulo en B es igual a este ángulo en A gorro es igual a este ángulo en B y este ángulo en B gorro es igual a este ángulo en A por esta propiedad de aquí, ¿no? Eso quiere decir que como este ángulo por construcción era recto, pues entonces este ángulo de aquí también va a ser recto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que estos tres puntos viven en una circunferencia que tiene diámetro, que tiene como diámetro el segmento Q a gorro, ¿no? Y digamos, haciendo un razonamiento análogo, cualquier punto que yo me tome, por ejemplo, aquí este punto, su inverso con respecto de la circunferencia K, pues va a estar, por decir aquí, de tal forma que estos tres puntos me van a hacer un triángulo rectángulo donde esta cosa, este angulito de aquí va a ser recto. O sea, el inverso de cualquier punto que yo me tome sobre la recta va a formar un triángulo rectángulo con donde el diámetro va a ser el segmento QA. Eso quiere decir que todos esos puntos pues van a vivir dentro de esta circunferencia, ¿no? O sea, todos los puntos de esta recta son puntos, bueno, cuando yo los invierto, pues van a ser puntos de esta circunferencia. Y bueno, ya considerando el infinito dentro del plano complejo extendido, pues entonces el infinito, se supone, como la recta pues tiene extensión infinita, pasa por el punto al infinito, y entonces el inverso del infinito, que es un punto que digamos sería un punto de esta recta, pues sería el centro, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, por ejemplo, Raimundo, ¿tú qué opinas? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Sí. Víctor, Alan, ¿tú qué opinas? Sí, sí, igual se ve bien. Ok. A ver, ¿quién más? Aranza, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sí te quedó claro?
Bueno, Aranza no está con nosotros. Ya dice que sí. Maximiliano. Sí, profe, claro. Ok. A ver, ¿quién más? Daniel Pérez. ¿Tú qué opinas? ¿Sí te quedó claro? Ok, bueno, está bien. Bueno, pues entonces, Bueno, entonces, a ver, díganme, ¿qué es lo que diría? ¿Qué es lo que diría el enunciado del teorema que acabo de demostrar? Que la inversión circular de una recta es una circunferencia dentro de la circunferencia original. ¿De Algo así. cualquier recta? Fuera del círculo. Sí, bueno, o sea, puede pasar, o sea, bueno, pero sí puede atravesar el círculo, ¿no? También. Y pues, la misma demostración jala. Entonces, le tengo que poner una condición, pero no es tan restrictiva como esa que dices tú. Que no pase por Q, ¿no? Exacto. Porque, o sea, la demostración como empieza diciendo traza la perpendicular de Q a la recta, ¿no? Y si la recta pasa por Q, pues ya no puedo hacer eso. Y ya todo lo demás. O sea, cualquier otro caso que no sea donde la recta pase por Q, cualquier otro caso jala, ¿no? Va. Entonces, a ver, vamos a escribirlo. Ajá, entonces, a ver. Entonces, a ver. Si K, pues. Va. La imagen. La imagen de L, una línea recta. Que no. La imagen de una línea recta bajo. Donde L no pasa por el centro de Q, no, por el centro de K, más bien, una circunferencia es una circunferencia que pasa por Q, no, bueno, por el centro de la circunferencia. Ajá, entonces la imagen de una línea recta que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, pues es una circunferencia que sí pasa por el centro, ¿no? Ok, ahí está. Y bueno, y pues la demostración es simplemente eso. La repito, ¿no? Pues te tomas una
Ajá. Te tomas una perpendicular de Q a la recta L. Luego te fijas en el inverso de ese punto de intersección, que le pones a gorro. Bueno, al punto de intersección le pones A, al inverso le pones a gorrito. Luego te fijas en cualquier otro punto B y también te fijas en su inverso. Entonces tienes que este triángulo que se forman A, B y Q es semejante al triángulo Q, B gorro, A gorro, donde el ángulo recto que se formaba en el punto A se corresponde con el ángulo que se forma en el punto B gorrito, ¿no? Por el resultado anterior. Entonces eso quiere decir que estos tres puntos pues están en una circunferencia de diámetro QA. Y eso quiere decir que cualquier otro punto que yo me tome, por ejemplo aquí su inverso, pues va a cumplir lo mismo, ¿no? Va a cumplir que su inverso va a formar un triángulo rectángulo donde el ángulo recto va a estar en el inverso de aquí, en este punto. Y entonces quiere decir que todos los puntos de la recta van a dar a puntos en la circunferencia de diámetro QA. Entonces, pues, por lo tanto, la imagen de la recta bajo la inversión circular, pues va a ser una circunferencia que va a pasar por el centro, suponiendo que el infinito es un punto de la recta L y su imagen bajo la inversión circular, pues va a ser el centro Q, ¿no? Ok, a ver, entonces quedan 10 minutos. ¿Qué haré? ¿Escribo esto o vemos el siguiente resultado? ¿Quieren que redacte esta demostración? ¿O puedo pasar al siguiente resultado? Sin escribir todo el choro. Pues yo considero que mejor escribirla, ¿no? Completa. O sea, escribo la prueba, dicen. Ujú. Bueno, está bien. A ver, bueno, entonces, a ver, ya que ustedes le entendieron, pues ustedes díganme cómo iría la prueba. Pues ya la repetí 2 veces y no hubo dudas, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes me pudieran ir dando ideas de cómo se redacta esta cosa. Empezamos con una circunferencia de inversión y la recta que no pasa por el centro, ¿verdad? Ajá. Pues empezamos con lo del el centro de inversión y la perpendicular, ¿no? O sea, la perpendicular a la recta, que pasa por Q. Ajá, entonces ahora trazamos una perpendicular a L que pasa por Q, no, Q, por Q, el centro de K, ¿no? Y luego, Nombramos al punto de intersección. ajá, llamamos A el punto de intersección, ¿no? Ujú. Ajá, luego, Nos fijamos en el inverso de A. ajá. Asimismo, consideramos a gorro. Bueno, a ver, vamos a seguir por acá. El inverso de A con respecto de K, ¿no? Luego, ¿qué más? Tomamos otro punto en la recta y nos fijamos en su inverso igual.
Lo tomamos B en L. Ahora tomamos B en L. B distinto de A. Y consideramos B inverso. Consideramos B inverso, ¿no? Ajá. Y luego No usamos la propiedad anterior, ¿no? De la correspondencia de ángulos. Bueno, triángulos semejantes. ajá, por el lema anterior. El triángulo QAB es semejante al triángulo QB gorro a gorro, ¿no? Ajá, y luego Entonces el ángulo QAB es lo mismo que el ángulo QB gorro a gorro, ajá. ¿no? Y como sabíamos que era de 90, pues es de 90 y lo de la circunferencia, ¿no? O sea, Ajá. Entonces, el ángulo QAB es igual al ángulo QB gorro a gorro, que es igual a pues, 90 grados, ¿no? Lo voy a poner. Porque es un ángulo recto, ¿no? Por lo tanto, B gorro es un punto en la circunferencia ¿en cuál circunferencia? En la circunferencia que tiene como diámetro el segmento QA, ¿no? Y bueno, pues como B es un punto, como B pues era un punto arbitrario, digamos, dentro de la línea recta, la única condición era que no fuera igual a A, pues entonces pues ya la imagen de el inverso de cualquier punto dentro de la recta pues va a caer dentro de esa misma circunferencia. Entonces, esto implica que, pues ya, ¿no? La imagen de L bajo la inversión sobre K es la circunferencia que tiene como diámetro el segmento AB. A Q, ¿no? Más bien QA. Ajá. Pues pues a ver, si se fijan lo que hicimos más bien fue ver que cualquier punto de la recta, de esta recta, cae dentro de esta circunferencia, ¿no? Pero no hicimos el trabajo al revés. O sea, no, bueno, o sea, se puede deducir de lo que ya hicimos que cualquier punto de la circunferencia viene o proviene de un punto en la recta L. O sea, estrictamente hablando, lo que probé fue que la imagen de L bajo la bajo la inversión está contenida en esa circunferencia. Pero todavía no sé, bueno,
no es difícil, pero todavía no sé, que cualquier punto de esta circunferencia, cuando yo lo invierta, o bueno, más bien cualquier punto de esta circunferencia proviene de un punto de la recta bajo la inversión. ¿Qué podemos hacer al respecto Tenemos que para- probar la biyección, ¿no? ¿Cómo? Que nos falta probar como la biyección. Sí, ajá, o sea, digamos que ya tenemos una contención, ¿no? La imagen de de la recta está contenida en la circunferencia. Ahora, como veo que cualquier punto de la circunferencia es también un punto de la imagen de la recta bajo la inversión. Lo hacemos igual, ¿no? No nos tomamos o sea, empezaríamos con una circunferencia que pasa por el centro de inversión, nos tomamos el diámetro que contenga el centro de inversión, nos tomamos otro punto de la circunferencia y aplicamos el mismo lema, pero con el ángulo de adentro hacia afuera y ya, ¿no? Sí, bueno, o sea, te digo, pero ya en esta misma situación, o sea, sí, ya como está con esta recta, estos puntos, esta circunferencia, ahora me tomo un punto en la circunferencia, ¿cómo pruebo que ese punto viene de de uno de aquí, de uno de la recta? Ah, no sé, no. Bueno, ¿le piensan de acá mañana va? Ok, O sea, no es difícil, o sea, es así, nada más ya, o sea, es así nada más así como ya lo que falta, o sea, el pedacito que faltaría para ya concluir, va. ¿sí? Ujú, Bueno, es que ya son las 8. sí. Bueno, este, pues hasta ahí lo dejamos. Mañana voy a dar clase yo otra vez